día y paralelamente, o sea que serán 3 días por toda la zona del Xúquer, que sería el río contaminado donde iría a parar hasta el final toda la comarca, y serán 3 días. La primera noche dormimos en el Polideportivo de Alzira, la segunda en Ayora, el tercer día, que es el domingo, llegamos ya a Cofrentes. A su vez hay un autobús que sale el domingo a las 10:30 de la Plaza de España, que llega también a Cofrentes, y estamos reivindicando el cierre que ya nos toca de una vez de la central nuclear de Cofrentes y de todas las de toda España. Estamos reivindicando el cierre de Cofrentes, que tenía que haberse cerrado ya hace bastantes años y lo están intentando alargar, y también el almacén nuclear, y estamos intentando que en todos los municipios se presenten también mociones para que se vea que la ciudadanía lo que queremos es calidad de vida y salud, y no tener como una espada de Damocles encima de nuestra cabeza. Creo que merecemos tener calidad de vida y no vivir con esta gente que no tiene ningún corazón y ningún criterio. Creo que nos lo merecemos.